Yo os haré tres reflexiones desde la visión de Barcelona en nuestra experiencia concreta, teniendo en cuenta que Barcelona es una ciudad que prácticamente ha erradicado el barraquismo, pero no obstante tiene graves problemas de acceso a la vivienda, sobre todo para las personas con pocos recursos. Hablo desde la singularidad de Barcelona, que es una ciudad que no crece, que está terminada, que tiene un mercado inmobiliario muy determinado, porque se construye muy poco en relación al parque, pues no hay capacidad de construcción. En Barcelona hay unas 780.000 viviendas y se construyen ahora 1.000 al año, como mucho 5.000 al año, pero se venden entre 10.000 y 20.000. O sea que el mercado de nueva construcción es anecdótico en la transformación de la ciudad. Como sabéis, Barcelona tiene 1,5 millones de habitantes y está en un entorno metropolitano de aproximadamente 3,5 millones. ¿Cómo concebimos nosotros las políticas de vivienda? En primer lugar, el derecho a la vivienda digna, al alojamiento, lo entendemos como el cuarto pilar del estado del bienestar. Después de la sanidad, la educación y los servicios sociales, la vivienda es el cuarto pilar. Con eso ya presupongo que sin inversión pública no hay políticas de vivienda, que esa será nuestra tesis, tanto mía como de mi compañero, a lo largo de hoy. ¿A quién dirigimos estas políticas? Pues básicamente a aquellas personas que no disponen y necesitan vivienda, que sería todo el proceso de construcción y de poner al mercado nuevas viviendas. Aquellas personas que tienen vivienda pero la tienen en mal estado, todas las políticas de rehabilitación. O un aspecto muy importante en Barcelona es todas aquellas personas que tienen vivienda pero tienen el riesgo de perderla, porque no pueden pagar el alquiler o porque no pueden pagar la hipoteca. Por lo tanto, entendemos que es una política básicamente de contenido social, no de contenido económico, sino de contenido social, que la construcción de viviendas es solo una de las líneas, que hay muchas más líneas para incidir en el mercado de la vivienda, y que el gran reto es cómo buscamos mecanismos para garantizar el derecho al alojamiento de las personas más vulnerables o con menos recursos. A partir de esto definimos a partir de eso definimos un decálogo, 10 puntos de cómo entendemos las políticas de vivienda y cómo las ejecutamos en Barcelona. El primer punto sería que está basada en el derecho a un alojamiento digno, que a lo mejor no puede ser una vivienda en el sentido estricto, pero sí un alojamiento digno, a un techo y a una intimidad. La segunda es que las políticas de vivienda tienen que adaptarse a la singularidad de los territorios. No es lo mismo hacer política de vivienda en Barcelona que hacerla en Madrid, ya no digamos en Ghana o en Liberia. Eso tenemos que reconocerlo. Hay puntos en común que serán buenos valorar, pero las políticas tienen que adaptarse a las necesidades, a los recursos y a las situaciones sociales de cada sitio, aunque haya un objetivo común que sea garantizar un techo a todas las personas. El tercer aspecto de las políticas, que este es el más difícil políticamente, es que las políticas tienen que ser estructurales. En España hemos tenido diversas experiencias de políticas absolutamente coyunturales. Delante de un problema hacemos eso, pero sin pensar qué pasa dentro de 20 años. Las políticas de vivienda tienen que ser estructurales y tienen que estar pensadas en un término a largo plazo. Eso requiere un cierto consenso político y social que a veces es difícil, ¿no? El cuarto concepto sería que tienen que ser integrales, transversales. La política de vivienda no está aislada de las políticas sociales, de las políticas urbanísticas, de las políticas económicas, etc. Y, por lo tanto, tienen que incorporar como tal los programas sociales. Para nosotros, otro concepto, ya lo he avanzado, es que no existen políticas públicas de vivienda si no hay aporte de dinero público. De la misma forma que es difícil pensar en un servicio universal, sanitario o de educación sin aportación de dinero público, nosotros entendemos que la vivienda tendría que plantearse en estos mismos términos si aceptamos que es un derecho básico, como por el otro lado dicen la mayoría de
de declaraciones y de constituciones, ¿no? Otra cosa que nos interesa y que tenemos que superar es la dicotomía del mercado de venta y de alquiler. En España ha habido una tradición enorme de subvencionar solo la venta, hacer propietarios. Es verdad que el ser propiedad en muchos casos ha sido la garantía social porque era una inversión de las personas cuando se hacían mayores, etcétera, pero la realidad es que este supuesto bien social se revuelve cuando hay problemas. En España ahora hay un problema grave de toda la gente que no puede pagar la hipoteca y por lo tanto se queda sin vivienda. Entonces no sería tan bueno comprar de esta forma y en cambio a lo mejor un alquiler razonable lo podrían pagar. Este concepto sería, aparte de alquiler y aparte de venta, que son los dos modelos clásicos, en Europa y en muchos estados del mundo hay otros modelos, algunos muy interesantes, de propiedades compartidas, de cesiones, etcétera. Nosotros en Barcelona estamos haciendo un modelo que vendemos las viviendas, pero sin vender el suelo. El suelo sigue siendo público, las viviendas se venden con hipoteca, pero con garantía hipotecaria por parte del ayuntamiento, de tal forma que si alguien se queda sin vivienda, como mínimo no tiene ninguna deuda y además se le devuelve lo que ha aportado. O se le pasa a alquiler porque la propiedad es municipal, esto es lo usual. Pero si mantenemos la titularidad del suelo público, este suelo no entra en el mercado libre, que como sabéis en España y en Europa es bastante salvaje, y por lo tanto garantizamos la función social de este suelo, que creo que es la única garantía que podemos tener a partir de que es un bien limitado. Otro concepto, bueno, y en Barcelona esto es muy importante, la intervención tiene que pensar también en el mercado construido. ¿Qué pasa en las condiciones de las viviendas que están construidas y el estado de estas viviendas? Si hay de vacías, ¿por qué están vacías? ¿Cuál podría ser el mecanismo para ponerlas en alquiler? Luego, por la tarde, os explicarán un poco más detalle estos programas que estamos haciendo. Y para acabar, bueno, 2 puntos. Uno, otro concepto que nos parece importantísimo, seguro que luego viene el teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, seguro que hablará de eso, es el concepto de autosuficiencia energética. Es decir, nosotros tenemos la tesis que la mayoría de guerras se producen por temas energéticos, ¿no? Parece una obviedad. Si fuésemos capaces de controlar la generación de energía a partir de energías renovables y la distribución, de hecho en el Ayuntamiento de Barcelona se está trabajando ya en la creación de una empresa municipal de distribución de energía, tendríamos una capacidad primera de controlar más el consumo y después de controlar su distribución. Y el último punto es que todo eso, aparte de que le demos este protagonismo al ayuntamiento, es imposible hacerlo sin el tejido social, sin el tercer sector, sin los ámbitos sociales que nos tienen que acompañar. Dicho esto, ¿cuál es el debate? Pues el debate aquí es, ¿la vivienda es un bien de uso o es un bien de inversión? En España y en muchos sitios de Europa ha habido la tradición que tú comprabas por 5 porque como eso nunca bajaba el precio, al cabo de unos años valía 10. Y esto en España ha pasado durante muchos años. Ha sido un desastre, como os podéis imaginar. Nosotros defendemos que las viviendas que nosotros obtengamos, que sean públicas o de origen de suelo público, las tenemos que separar de este mercado, para que no entre en este juego, porque al fin y al cabo el suelo es un bien limitado, excepto en Holanda, que ganan terreno al mar, pero en general es una materia prima limitada, ¿no? que no construimos, ¿no? El debate, pues, es: ¿la propiedad es una garantía social? ¿La hipoteca es la solución, porque si eres propietario? ¿O realmente es un lastre y un problema, como nos explicaba Graham antes muy bien? A partir de estos conceptos básicos, y ya voy acabando porque creo que lo importante es que haya diálogo, os apunto 5 ideas básicas de lo que estamos haciendo. Una, ya la he avanzado, es consolidar la política de suelo. Somos proactivos, compramos suelo y no vendemos suelo. Por la tarde os explicaremos en más detalle qué significa eso. Segundo, en España el alquiler
social o de precio por debajo del mercado libre no llega al 1%, muy por debajo del resto de países europeos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en, a partir de aportación municipal, comprando y construyendo, ampliar este parque público municipal. El tercero, ya lo he comentado también, es el impulso a la rehabilitación. Tenemos que asegurar no solo que todo el mundo tenga vivienda, sino que estas viviendas cumplan las determinadas condiciones y las mejores condiciones, sobre todo de eficiencia energética, porque a nosotros nos está pasando un problema social ahora, que es el de la pobreza energética. Es la gente que tiene una vivienda, pero no puede pagar ni el gas ni la electricidad, con lo cual tiene una vivienda pero pasa frío y no vive en las condiciones que todos esperaríamos. Ya sé que en muchos lugares del mundo esto ni se plantea, por eso yo insistía en la lógica de entender cada sitio y que os hablaba desde Barcelona. Y finalmente todo esto con un origen. En estos momentos nuestra prioridad básica es evitar que la gente pierda la vivienda y que la gente no tiene pueda tener, pero sobre todo que pierda la vivienda. En estos momentos en Barcelona es mayor problema la gente que no puede pagar un alquiler privado o una hipoteca y se queda sin vivienda, que no la gente que no puede acceder a una vivienda, porque al fin y al cabo que los jóvenes de 35 años no pueden marchar de casa de sus padres es grave relativamente comparado con una familia que no puede pagar y se va a la calle. ¿Y todo eso cómo? Pues nosotros lo que tenemos es una red de oficinas de vivienda, hay 10 en la ciudad, y es una ventanilla única de vivienda. Allí cualquier tema relacionado con la vivienda se atiende, que no significa que se resuelva. Gente que quiere acceder a una vivienda, pues hay un registro público. Gente que quiere rehabilitar su vivienda, pues hay unas ayudas públicas. Gente que simplemente no entiende el papel que le ha mandado el banco, pues hay un asesoramiento jurídico gratuito, etcétera, etcétera. Esto yo creo que nos permite, primero, tener una dimensión bastante clara de lo que está sucediendo en la calle, porque tenemos nuestra gente al pie de la calle, y luego nos permite redefinir, corregir y constantemente actualizar nuestras políticas.